¿Lo tiene? Do you have it? Efesios capítulo 6, verso 18. Ephesians chapter 6 verse 8. Los versos anteriores The previous verses habla acerca de toda la armadura de Dios en la vida del cristiano. speak about the armor of God in a Christian. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado una armadura? How many know that God has given us an Si usted armor? no tiene la armadura de Dios, If you don't have the armor of God, entonces las situaciones, then these situations, los problemas, problems, los ataques del enemigo the attacks of the enemy van a afectar su vida will affect your life, y van a afectar su relación con Dios. and they will affect your relationship with Cuando God. usted tiene toda la armadura de Dios, When you have the whole armor of God, entonces usted está protegido. then you are protected. Y entonces el apóstol Pablo habla y describe cada parte And the apostle Paul speaks and describes all these de la armadura de un soldado romano. all these parts of the armor of God of a Cada Roman parte soldier. tiene una función Every part has a function de protección of protection como también para atacar. as well as to use to attack. Y cuando Pablo describe cada una de estas partes, And when Paul describes all these things, el apóstol termina hablando estas palabras. the apostle ends saying these words. No es suficiente estar vestido con la armadura de Dios. It's not enough to be dressed with the armor. No es suficiente que usted cuando se levanta por la mañana usted dice, tengo la armadura de Dios. It's not enough for you to get up in the morning and say, I have the armor. Tengo ceñidos los lomos con la verdad. I have my shoulders with the truth. Tengo la coraza de justicia, I have the belt el yelmo de la salvación, or the helmet of el salvation apresto del evangelio, or every other part, la espada del espíritu, or the sword of the spirit, el escudo de la fe. or the shield of faith. Cada una de esas partes es parte de la armadura. Every one of those parts is a part of the armor. Y no se trata de estar diciendo cada día me visto. And it's not about saying every single day, I dress myself. Porque si with usted it. está diciendo me estoy vistiendo, Because if you're saying I'm dressing eso myself, significa que en algún momento usted se quitó la armadura de Dios. because that means that at a moment you took the armor off. Y si se quitó la armadura de Dios, entonces usted es un blanco del enemigo. And if you took off the armor, that means that you're a target of the enemy. Cada mañana Every morning, usted tiene que decir, you have to say, yo tengo la armadura. I have the Yo armor. estoy vestido con la armadura. I am dressed No es with que the me armor. voy a vestir y a desvestir. It's not that I'm going to dress and undress Tengo que myself. tener toda la armadura de Dios. I need to have the whole armor of God. Pero Pablo termina diciendo estas palabras. But Paul ends saying these words, Orando en todo tiempo. praying at all times. Diga conmigo, orando en todo tiempo. Say with me, praying at all times. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. And it says, with all prayer of supplication prayer at all seasons in the Spirit, watching whereunto in all perseverance and supplication for all the saints. Cada lunes, Every Monday, cada miércoles, every Wednesday, cada viernes como el and día de hoy, Friday as today, estamos a las 4 de la mañana aquí en la casa de Dios. we're gathering in the house of God at 4 in the morning. El grupo de hombres y mujeres, The group of men and women, hijos e hijas de esta casa, sons and daughters of this house, está creciendo cada día. is growing daily. Hay un pueblo que está clamando. There's people that are Hay un crying pueblo out. que está orando. There's people that are Hay un praying. pueblo que se está levantando. There's people that are Porque rising la up. casa de Dios tiene que ser casa de oración. Because the house of God needs to be a house of prayer. Usted no está aquí por una casualidad. You're not here just by a chance. Usted está aquí porque hay un pueblo que está orando por su vida. You are here because there's people Aunque that no are lo praying for your conocemos. life. Even though Aunque no sepamos quién es usted. we don't know who Pero you are. estamos orando para que Dios traiga las almas. But we're praying for God to bring the souls. Y que en este lugar usted pueda ser bendecido. And that you can be blessed in this Que usted place. pueda experimentar el poder de Dios en su vida. That you can experience the power Que of God usted in your pueda ser lives. liberado. That you can be set free. Entonces cada lunes, miércoles y viernes usted puede venir a este lugar a orar y a buscar la presencia de Dios. So every Monday, Wednesday, and Friday, you can come to this place to seek the face of Y God. cuando Pablo estaba hablando acerca de la oración,
But when Paul was speaking about prayer, él hablaba acerca de una oración en el Espíritu. he would speak of prayer in the Spirit. Diga conmigo, oración en el Say Espíritu. with me, prayer in the Spirit. Nosotros oramos en nuestro idioma, We pray in our language, en español. in Spanish. Los que son de esta nación Those that were born in oran this en nation su idioma, en el inglés. pray in their language. Los africanos English. oran en su idioma. Africans pray in their language. Lo mismo sucede con los asiáticos, The same thing happens with Asian people, con los rusos, with those that are Russian. que le han entregado su vida a Jesús. They have given their lives to Jesus. Pero hay una oración en el Espíritu. But there's a prayer in the Diga Spirit. conmigo, hay una oración en el Say Espíritu. with me, there's a prayer in the Spirit. Y mire cómo lo describe Pablo. And look at how Paul describes it. Y súplicas en el Espíritu. He describes it as supplications in the Spirit. Diga conmigo, súplica en el Espíritu. Say with me, supplication in the Spirit. Es algo intenso, It's something that is es intense, algo profundo. something profound. Y yo quiero llevarlo And I want to a take que usted you pueda entender that you can y usted pueda understand tener la revelación. and that you can have the ¿Qué revelation. es orar en el Espíritu? What is to pray in Yo the oro Spirit? en mi idioma, en el español, I pray in my language in pero Spanish, también oro en el Espíritu. but I also pray in the ¿Qué Spirit. es orar en el What is it Espíritu? to pray in the Es Spirit? hablar en otras lenguas. Is to pray in other tongues. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, That's why Jesus told his ustedes disciples, necesitan el poder del Espíritu Santo. you need the power of the Holy Todo Spirit. cristiano nacido de nuevo Every Christian that is born again necesita el Espíritu Santo de Dios en su vida. needs the Holy Spirit of God in their Si lives. usted quiere ser testigo del poder de Dios, If you want to be a witness of the si power usted of quiere God, ver a Dios moverse sobrenaturalmente, if you want to see God move supernaturally, no importa su edad, regardless of your usted age, puede ser un niño, you can be a usted puede child, ser un joven, you can be a usted youth, puede ser una persona you adulta, can be an adult, usted puede ser un anciano. you can be an Pero elder. cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo But de when you Dios, have the power of the Holy Spirit in your el life, diablo no está viendo tu edad, the devil's not looking at no your está viendo age. tu condición. He's not looking at your condition. ¿Sabe lo que él respeta? You know what he A respects? un hombre y a una mujer que tengan el poder del Espíritu Santo. A man or a woman that has the power of the Holy Spirit. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus van a said, recibir poder, you will receive van a power. recibir poder, You will receive van a tener power. valentía, You will have courage. van a tener capacidades You will have abilities para poder hacer cosas que antes no podían hacer. to be able to do things you weren't able to before. Y eso es lo que le sucedió a la iglesia primitiva. And this is what happened to the primitive En el church. libro de los Hechos capítulo 2 dice In the book of Acts chapter 2 it says, que en el día del Pentecostés it says that in the day of Pentecost, todos estaban reunidos orando they were all gathered praying. y de repente, And suddenly, diga conmigo, y de say with me, repente suddenly, vino el Espíritu Santo the Holy Spirit y came llenó toda la casa. and he filled the whole No llenó house. solamente a 3 o 4 It personas, wasn't just 3 or 4 people. no llenó solamente a los pastores, It wasn't only for the todos pastors. fueron llenos del Espíritu Santo. They were all filled with the Usted Holy Spirit. necesita ser lleno del Espíritu Santo. You need to be filled with the Holy Spirit. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué yo necesito ser lleno del Espíritu And Santo? you may say, Pastor, why do I need to be filled with the Holy Spirit? Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, Because if you're not filled with the Holy Spirit, entonces ¿de qué estás lleno? then what are you filled of? De algo debe estar lleno. You must be filled of something. Malos pensamientos, Bad thoughts, lleno de carne, full of flesh, de pasiones, passions, debilidades, of weaknesses, imperfecciones. imperfections. Tú eres You are lo que tú comes. what you eat. Te lo vuelvo a repetir. I'm going to repeat it once again. Tú eres You are de lo que tú te alimentas. what you feed yourself. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, So Jesus is telling his disciples, ustedes van a ser you will be de lo que ustedes van a comer. what you will eat. Y yo les voy a dar el poder del Espíritu Santo. And I will give you the power of the Holy El Ghost. Espíritu Santo que estuvo sobre mi vida. The Holy Spirit that was upon my life. Todo lo que yo hice, Everything I did, hasta llegar hasta la muerte y muerte de cruz, even to being put to death and death at a cross, fue porque estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. is because of the Father. Y el the Spirit. Espíritu Santo And the Holy Spirit vino sobre la iglesia. came upon the church. Fueron llenos del Espíritu Santo. That were filled with the Holy Spirit. Y dice que comenzaron a hablar en qué?
And it says that they began to speak in. Yo quiero que vayamos ahí a Hechos capítulo 2. I want us to go to Acts chapter 2. Y se le aparecieron lenguas, ¿qué? Repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. And then appeared unto them tongues parting asunder like as a fire, and it sat upon each one of them. Verso siguiente. The following verse. Y fueron algunos, ¿cómo dice? Todos. Diga conmigo, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. And they were all, say with me, all were filled with the Holy Spirit. They were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Todos comenzaron a hablar en otras lenguas. They all began to speak in other tongues. Yo le hago una pregunta. I ask you something. ¿Cuántos How many of de los you que están aquí hablan en otras lenguas? Levante su mano. speak in other tongues? Raise your Los que hablan en hands. otras lenguas, que han If sido you speak in other bautizados. tongues, raise your Mire, hay un hands. buen grupo. Bajen You la see, mano. there's a great group here. ¿Cuántos de los que están aquí no hablan en otras lenguas? How Levante su many of mano. you do not speak in tongues? Raise your hands. Entonces, usted tiene que pedirle a Dios Then you need to ask God ser lleno del Espíritu Santo. to be filled with the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo es para todos. Because the Holy Spirit is for everyone. El hablar en lengua es para todos. Speaking in tongues is for everyone. Y Él quiere que todos seamos llenos del And Espíritu He Santo. wants us all to be filled. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to tell Cuando you. estas personas fueron llenas del Espíritu Santo, When these people were filled with the Holy ellos Spirit, eran hombres, mujeres comunes y corrientes como usted y como yo. they were common men and women as you and I. Tenían temores, tenían miedos, They had fears. tenían debilidades, They had weaknesses. tenían They imperfecciones, had imperfections. estaban luchando. They were battling. Pero desde que comenzaron a ser llenos, But from the moment they began to be filled, la vida de estos hombres y estas mujeres fueron transformadas y cambiadas. their lives began to be transformed and changed. Esto no lo hablan, They don't speak. no lo dicen, They don't say this. solo le dan crédito a los hombres. They only give credit to men. Pero en esa reunión había mujeres también. But in that gathering, there were also Había women. mujeres en ese There lugar were also women que in fueron that llenas del Espíritu Santo, that were filled with the Holy fueron Spirit. empoderadas, They were fueron empowered. They were transformadas, transformed. fueron cambiadas. They were changed. Y escuche lo que le voy a decir. And listen to what I'm going to tell you. Yo no lo sé, I don't know, pero yo creo que más de un joven estaba metido ahí. but I think more than one young person was Más de there. un niño estaba metido ahí. More than one child was Si there. ellos como padres estaban ahí, yo como padre estoy esperando algo que Dios va a dar, yo meto mi familia ahí adentro. Because if I as a parent, I'm there, I will, and I know that God will. La and I'm familia waiting for fueron something from llenas del God, Espíritu Santo. I will place my family in there. The Fueron families were filled with the transformados. Holy Spirit. They were changed. Fueron cambiados. They were changed. Y dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. And it says that they all began to speak in other tongues. La iglesia fue llena del Espíritu Santo. The church was filled with the Holy Y Spirit. desde ese momento, And from that moment on, Dios sumergió God has submerged a la iglesia the church en el poder, in the power, en el fuego in the fire del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Al punto To the point que estos hombres that these men tenían tanta valentía, had such courage, tenían tanto poder, they had such power, que cuando algunos estaban renunciando, that when others were que cuando algunos tenían temores y tenían miedos, that where others had fears, estos hombres estaban caminando hacia adelante. these men were walking boldly, Al punto to the point que muchos de ellos fueron muertos that they were killed por causa del Evangelio. due to the gospel. Esteban Stephen fue apedreado, was stoned to death. pero ¿sabe lo que él decía? But you know what he would Yo say? veo a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. I see Jesus sitting at the right hand of the Y los que Father. estaban ahí, And those that were there, cuando lo escuchaban, when they would hear, se enojaban. they would get mad. Deberías de estar llorando. He should be crying. Deberías de estar renunciando a Jesús. He should be giving up on Jesus. Pero es que una persona que está llena del Espíritu Santo no puede renunciar. But a person that is filled with the Holy Spirit, they can't give up. No puede renunciar They can't give up a lo que Dios quiere hacer en su vida to what God wants to do in their y lo lives. que Dios quiere hacer en el llamado que Dios le ha dado.
and what God wants to do and the call that God Por has eso for la you. iglesia toda necesita estar llena del Espíritu That's why Santo. the whole church needs to be filled with the Holy Cuando usted Spirit. está lleno del Espíritu Santo, When you're filled with the Holy Spirit, cuando usted tiene el Espíritu de Dios, when you have the Spirit of God, el problema no te va a desanimar. the problem will not discourage you. Más bien el problema te va a fortalecer más. It's more like the problem will strengthen you. Cuando te sientes que estás rodeado, que no hay salida, When you feel like you're surrounded, like y there's no tienes al exit, Espíritu Santo, and you have the Holy Spirit, yo tengo una seguridad I have an que assurance cuando yo estoy rodeado, that when I'm sé surrounded, que esa situación I know that va a ser situation transformada en bendición. will be transformed into a Cuando blessing. la puerta se cierra, Because when a door closes, yo no me preocupo. I don't A lo worry. mejor humanamente puedo sentirme con temor y con miedo, Because even humanly, I can pero feel with está el fear. Espíritu de Dios. But the Spirit of God Y yo is quiero there enseñarle a usted and is teaching la importancia del Espíritu Santo. the importance of the Holy Spirit. Cuando usted y yo oramos When you and I pray en nuestro idioma, in our language, en un problema in a problem, o en una circunstancia que estemos pasando, or through a circumstance that we're going through, venimos a Dios, we ask God or we come to God, lloramos we cry porque somos seres humanos, because we're human beings. sentimos los golpes, We feel the hits, sentimos la presión, we feel the pressure. pero cuando comenzamos nosotros a orar en nuestro idioma, But when we begin to speak or pray in our language, le decimos: Dios, ayúdame, we say, God, help me. estoy en esta situación. I'm in ¿A this cuántos le ha situation. pasado eso? How many has this O es que happened aquí no to? hay nadie que tenga problemas. Or there's no one here with Eso problems. sucede allá al otro lado. This happens somewhere else, right? Y comenzamos a hablar en nuestro idioma, And we begin to speak in our language. en nuestro lenguaje. In our language. Y le empezamos a decir a Dios: Dios, ayúdame. And we begin to ask God, God, help me. Hay una gran diferencia cuando usted ora en su idioma. There's a great difference when you pray in your language. Y hay otra parte And there's another part tan esencial so essential. cuando usted ora en el Espíritu. When you pray in the Spirit, Hay una gran diferencia. there's a great difference. Y yo le voy a enseñar hoy And I'm going to teach you la today diferencia de orar en tu idioma the difference of praying in your language y orar en el Espíritu. and to pray in the Porque Spirit. el orar en el Espíritu, Because praying in the Spirit ese es el idioma de Dios. is the language Es of el God. lenguaje de Dios. It's the language Hay of algo God. que pasa cuando usted empieza a hablar en otras lenguas. There's something that happens when you begin to pray in other tongues. Y mira lo que dice la Escritura. And look at what the scripture says. Primera de Corintios 14:2. 1 Corinthians 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién. ¿A quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, ¿qué es lo que habla? Misterios. And it says, for he who speaketh in the tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth, but in the Spirit he speaketh mysteries. Yo no le puedo enseñar a usted algo I cannot teach you que something yo no lo hago that I don't do o que yo no lo estoy practicando. or that I don't practice. Yo sé lo que es orar en mi idioma I know what it is to pray in my y yo language, sé que es orar en el lenguaje de Dios. and I know what is to pray in the Hay language una of gran God. diferencia. There's a great difference. La diferencia es que cuando yo oro en mi idioma, The difference is when I pray in my language, no quiero que se me pierda y no quiero confundirlo. and I don't want to confuse Cuando you. yo oro en mi idioma, When I pray in my language, yo oro al Padre I pray to the Father en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Todo lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesús, yo lo voy a recibir. Everything I ask the Father in the name of Jesus, I will receive. Eso es la oración en mi lenguaje That is the prayer in my language como ser humano. as a human being. Pero cuando estamos hablando acerca de la oración en el Espíritu, But when we speak of prayer in the Spirit, Pablo decía súplicas. Paul would say supplication. Pablo estaba diciendo velando, Paul would say watching, perseverando, persevering, no solamente en mi lenguaje, not only in my language, sino también orando en el Espíritu. but also praying in the Spirit. El cristiano que no ora en el Espíritu The Christian that doesn't pray in the Spirit es un cristiano is a Christian que está vacío. that is empty. Se lo vuelvo a repetir. I'm going to repeat it once ¿Qué es again. lo que te llena?
what fills you? Es el Espíritu Santo. The Holy Spirit does. Entonces, podemos orar en nuestro idioma, So we can pray in our language, pero dice aquí que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla con quién. but it says that the one that speaks in tongues does not pray to man or speak to man, but speaks to God directly. En pocas palabras, la oración en el Espíritu In other words, the prayer in the Spirit es algo que sube directamente al corazón de is Dios. something that goes directly to God's heart. No necesitas intermediario. You don't need a mediator. Y el que habla en lenguas habla con Dios. And he who speaks in tongues speaks Ahora- with God. Aquí en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios So here in 1 Corinthians, we're going to 1 Corinthians 14:15. Primera de Corintios 14:15. Mire cómo dice. 1 Corinthians chapter 14, verse 15. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. And it says, what is it then? I will pray with the Spirit, and I will pray with the understanding also. I will sing with the Spirit, and I will sing with the understanding also. Entonces, Pablo está enseñando, ¿no?, So Paul is teaching que como cristiano that we as Christians, yo oro en mi lenguaje, I pray in my pero language, también debo de orar en el Espíritu. but I must also pray in the Oro Spirit. con el entendimiento, I pray with the pero understanding, también oro en el Espíritu. but I also pray in the Spirit. Es un balance, diga conmigo, un balance. There's a balance. Say with me, it's a balance. Usted no puede solamente estar orando en su idioma. You cannot only be praying in your language. Cuando usted y yo oramos en nuestro lenguaje, When you and I pray in our language, estamos orando con nuestro entendimiento. we're praying in our understanding. Pero nuestro espíritu But our spirit todavía no está orando. is not praying yet. Entonces tiene que haber un balance, diga conmigo, un balance. So there needs to be a balance. Say with me, a Entonces balance. oramos en nuestro idioma, So we pray in our language, pero también oramos en el espíritu. but we also pray in the spirit. ¿Cuántos están entendiendo? How many are understanding No this? quiero que se me pierda. I don't want you to get lost. Quiero que usted entienda esto, I want you to understand this. porque no solamente yo le voy a enseñar, Because I'm not only going to teach sino que you, vamos a poner en práctica lo que hoy vamos a enseñarle. but we're also going to put into practice what we Entonces, learn. está hablando de la oración So we're speaking of prayer, y también está hablando acerca de cantar. but it's also speaking about singing. Cuando nosotros cantamos en nuestro idioma, When we sing in our language, pero también podemos cantar en el espíritu. but we can also sing in the spirit. Diga conmigo, cantar en el espíritu. Say with me, sing in the spirit. Yo le digo a Dios, I tell God, Señor, tengo Lord. esta situación. I have this situation going on. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. No sé qué hacer. I don't know what to do. No sé qué decisión I tomar. don't know what decision to No take. sé hacia dónde ir. I don't know where I'm headed. Estoy rodeado. I'm surrounded. David expresaba esas palabras. David would express these Se ha words. levantado ejército en contra de mi An vida. army has risen against my life. Muchos dicen que no hay salvación para mí. Many say that there's no salvation for me. Esa es una oración en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. That is a prayer in our language. Y Dios escucha esa oración. And God hears that prayer. No es que Dios no la escucha, claro que Dios la escucha. It's not that God doesn't hear it. Pero la oración en el Espíritu But prayer in the es Spirit cuando después de orar con el entendimiento, is that after we pray with the understanding, entonces vengo I come y comienzo a orar en el Espíritu. and I begin to pray in the Oh, Spirit. prepa soto rama shatara. Brahma shererereke. Bretorororo sherererea. Usted me dice, pastor, pero ¿qué lenguaje es ese? You say, Pastor, but what language is that? Ese es el lenguaje de Dios. That's the language of A lo God. mejor usted no lo entienda. Perhaps you A don't lo mejor understand it. yo no lo entienda. Perhaps I Al don't menos que Dios understand me it. dé la interpretación. Unless God gives you the interpretation. Hay personas que se me han acercado y me han dicho, pastor, cuando usted estaba hablando en lengua, esto era lo que Dios estaba hablando. There's people that say, Pastor, when you weren't praying in tongues, this is what you were speaking in the Entonces Spirit. Dios le da la interpretación de lengua. Ese es un don. So God gives us the interpretation of tongues. That's a gift. Entonces yo comienzo a orar en el Espíritu. So I begin to speak in the Y Spirit. cuando yo comienzo a orar en el Espíritu, And when I begin to speak in the estoy Spirit, hablando en ese idioma de Dios. I'm speaking in the language of Por God. eso cuando la iglesia primitiva fue llena, That's why when the primitive church was filled, muchos se burlaron. many made fun of them.
Muchos decían, estos están embriagados, Many would say they're drunk, pero otros glorificaban a Dios. but others glorified God. Entonces hay diferentes tipos de personas que van a juzgar el orar en el Espíritu. So there's different types of people that will judge praying in the Spirit. Pero lo que yo estoy 100% seguro, But what I'm 100% que cuando sure, yo estoy hablando en lengua, estoy hablando directamente con Dios. that when I'm praying in tongues, I'm speaking directly to God. El Espíritu está conectado con Dios. The Spirit is connected with God. Y no solamente es que es una oración en el Espíritu que sube, And it's not only a prayer in the Spirit that goes up, sino que es una oración que trae una respuesta de Dios. but it's also a prayer that brings the answer of Y el God mismo Espíritu. in the Spirit. Escuche lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 26. We're going to Romans chapter 8, verse 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Romans 8, 26. ¿Lo tiene? Do you have it? Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. ¿Cómo hemos de pedir? ¿Cómo nos conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. And like manner the No se me Spirit, distraiga, no se me distraiga. and like manner the Spirit also helpeth our infirmity. For we know not how to pray as we ought, but the Spirit himself maketh intercession for us with groans which cannot be uttered. ¿Cómo le voy a pedir a Dios? How will I ask God? Muchas veces yo no sé ni cómo pedirle a Dios. Many times I don't even know how to Se lo ask digo God. sinceramente. I'm telling you A veces this yo estoy en situaciones que sincerely. yo no sé ni cómo pedirle a Dios y cómo le digo a Dios, ¿cómo voy a salir de esto? There's times where I don't even know how to pray, and I ask God, I don't even know what to do Pero or how cuando to pray se me about fue this. revelado esta palabra, But when this word was revealed to me, entendí algo. I understood something. Yo a lo mejor no sepa cómo pedirle, Perhaps I don't know how to ask cómo conviene. or what I must pray. Pero dice que el mismo Espíritu nos ayuda en qué? But it says that the Spirit himself helps us En nuestra debilidad. in our weaknesses. Nuestra debilidad. Our weaknesses. ¿Cómo hemos de pedir? How should we ask? Pero Él mismo intercede But he intercedes con gemidos indecibles. with groans that Esos cannot be uttered. sonidos Those sounds, a lo mejor no los entendamos. perhaps we cannot understand A lo them. mejor no los comprendamos. Perhaps they're O a lo mejor el que está a uncomprehendable. nuestro lado no entienda. And perhaps we cannot understand O a lo mejor it. la gente diga, estos están locos. And people perhaps could say they're crazy. Así le dijeron a los apóstoles, ustedes están emborrachados. That's how they told the apostles, you're drunk. Pero ellos fueron llenos del Espíritu Santo. But they were filled with the Y Holy no estaban Spirit. emborrachados. And they were not drunk. No estaban en una falsa doctrina. They were not in a false No estaban en doctrine. un espíritu de error. They were not in a spirit of Esos mistake. hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Those men were filled with the Esas Holy mujeres fueron Spirit. llenas del Espíritu Santo. They were filled with the Holy Y usted Spirit. puede ir al libro de los Hechos. And you can go to the book of Acts. Cada vez que los perseguían, Every time they were cada vez persecuted, que los seguían, every time they were cada followed, vez que se les levantaba la guerra, every time warfare would be raised against ¿sabe lo them, que sucedía? you know what would Se happen? reunían, They would comenzaban a orar en el entendimiento gather and pray with the y terminaban understanding, hablando en el Espíritu. and they would end praying in the Y el lugar Spirit. donde estaba era estremecido, And the place that they were in was shaken. era sacudido completamente, It was fully shaken porque ellos entendieron ese misterio. because they understood that Si mystery. usted y yo pudiéramos entenderlo If you and I could y understand pudiéramos comprenderlo, and we could el comprehend valor de orar en el Espíritu, the value of praying in the no Spirit, estuviéramos viviendo como estuviéramos viviendo. we wouldn't be living as we Pero live. cuando comienzas a orar en el Espíritu, But when you begin to pray in the Spirit, Pablo dijo, este hombre de afuera se desgasta.
Paul said that this outer man goes to Pero work, hay un hombre interior but there's an inner que se man tiene que renovar. that needs to be Hay una mujer renewed. dentro de ti que se tiene que renovar. There's a woman in you that needs to be Si te renewed. sientes cansado, If you feel si te tired, sientes cansada, if you feel si weary, no sabes hacia dónde ir, if you don't know where you're si headed, te sientes sin salida, if you don't know where el Espíritu Santo hace su trabajo the Spirit does His job, y comienzas a hablar en otras lenguas. and you begin to speak Oh, in other tongues. prepay se torramay sataya, y rebequete remasaya, y rebequete remaya. ¿Y sabe lo que comienza a suceder? And you know what begins Algo to comienza a happen? suceder aquí adentro. Something begins to happen in here. Algo comienza a moverse aquí adentro. Something begins Y to el move in Espíritu here. Santo te empieza a ministrar. And the Holy Spirit Y el begins to Espíritu Santo minister te us. empieza a decir, And the Spirit begins to say, esto no es para renunciar. this is not for you to give up. Pelea la batalla. Fight the battle. Pelea la batalla de la fe. Fight the battle of faith. Sigue caminando. Keep walking. Sigue creyendo. Keep believing. No te desanimes. Do not be Que nada te discouraged. quite la paz. Don't let it take your Y peace. usted sigue hablando en lengua. And you begin to speak Y in mire, tongues. y ahí viene la revelación de Dios. And there comes the revelation of Y God. Dios te dice, toma este camino. And God says, take this Toca path. esta puerta. Take this door. Haz esta llamada. Make this O call. te dice, te van a llamar. Or He says, they're going to call you. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. That's what the Holy Spirit does. Cuando usted y yo ya no podemos, When you and I can't el anymore, Espíritu Santo de Dios viene. the Spirit of God comes. ¿Sabe cuántas veces en mi vida You know how many times in my life se me ha levantado la guerra? warfare has gone on. Se han cerrado las puertas. The doors have been Y closed. humanamente se lo digo. And humanly, I tell you, Yo digo, bajo las manos en ese momento. and I lower my hands at that moment. Pero en ese momento, But at that moment, como tengo al Espíritu Santo, since I have the Holy porque Spirit, Dios no me dejó huérfano, because God did not leave me Él no me orphan, dejó solo. He did not leave me alone. Viene algo de adentro There's something y within se empieza a mover that begins to stir, y empiezo a hablar en otras and lenguas. I begin to speak in other Y hay algo tongues, que comienza a pasar. and something begins to Aunque la happen. atmósfera sea pesada, Even if the atmosphere is aunque heavy, sienta los ataques del mismo infierno, even if I feel the el attacks of hell Espíritu Santo itself, de Dios comienza a moverse. the Holy Spirit itself Y begins cuando to se move. comienza a mover, And when He begins to move, empieza a salir una fuerza. a strength begins to come up. Por eso el apóstol lo describió en Hebreos 11. That's why the apostle described it in Hebrews 11. Sacaron fuerzas de That debilidades. they got strength from Se hicieron weaknesses. fuertes en la batalla. They became strong in Pusieron battle. en fuga los ejércitos. That they went towards it. Taparon bocas de That leones. they shut the lion's mouth. Eso es lo que hace una persona en el espíritu. That's what a person in the spirit does. La pregunta es, The question is, ¿de cuánta carne está lleno? how much flesh are you filled of? ¿O de cuánto espíritu está lleno? Or how much spirit are you filled of? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Because those of the flesh think of the El que things of anda the en la carne se alimenta de la carne. Those that are of the flesh feed Pero el themselves que of anda the en el flesh. espíritu But those that are in the quiere lo del spirit espíritu. are filled with the Quiere lo del spirit. espíritu. They have the Yo things of quiero the más. I want more. Yo quiero más. I want more. Yo quiero más. I want more. Yo quiero más. I want more. Yo siempre he compartido en mi testimonio la experiencia. I've always shared my testimony, my Siendo un experience. joven de 17 años de edad, Being a 17-year-old, yo le decía al Señor, yo quiero al Espíritu I Santo. would tell God, I want Yo the quiero Holy el poder de Spirit. Dios en mi I vida. want the power of God in Yo my estaba life. pasando una situación difícil, I was going through a difficult situation, emocionalmente, emotionally, sentimentalmente en ese momento, Sentimentally. como cualquier joven. like any other youth. Y yo pasé al altar, And I went to the terminó el altar. servicio The service ended, y me arrodillé. and I kneeled down. Y yo le dije al Señor, And I told the Lord, yo necesito al Espíritu Santo. I need the Holy Spirit. Yo necesito ese poder. I need that power. Porque he escuchado Because I've heard que aquel que es lleno del Espíritu Santo, that he who is filled of the Spirit, nada lo puede detener. nothing can stop him. Nada lo puede parar. Nothing can stop him. Le das una habilidad, You give him an le ability, das una fuerza, a strength. le das una You capacidad. give him a capacity Nunca renuncia. to never give up. Nunca deja tiradas las cosas de Dios. They never let the things of God thrown away. Hay un poder sobre la vida de ese hombre y esa mujer. There's power upon the Y life yo of le this dije, man and Señor, woman. eso es lo que yo quiero. And I said, Lord, this is what I want. Y vino una anciana
And an elder came, y puso sus manos sobre mí. and she laid her hands Y yo upon fui me. lleno del Espíritu Santo. And I was filled with the Holy Comencé a hablar en Spirit. otras I lenguas. began to speak in other Comencé a tongues. llorar como un niño. I began to weep as a Y child. experimenté lo que Pablo enseña. And like as Paul teaches, Gemidos indecibles. with groans that cannot Yo be no uttered. sabía cómo pedirle a Dios. I did not know how to Yo ask no God. sabía qué oración levantar en ese momento. I didn't know which prayer to Pero raise cuando up. vino el Espíritu Santo, But when the Spirit el of God Espíritu came, Santo de Dios me comenzó a llenar. the Spirit of God began to Fue fill como me. un río donde Él me fue metiendo. It was like a river that began to go in and go Y in. cuando yo me levanté de ahí, And when I got up from yo no there, era el mismo jovencito. I wasn't the same young man Él me anymore. marcó con su espíritu. He marked me with His Él Spirit. marcó mi vida. He marked my Y life. desde ese día mi vida fue transformada y mi vida fue cambiada. And from that day on, my life was marked and Y a lo changed. mejor usted se preguntará, And perhaps you may ask yourself, ¿por qué tengo la familia que tengo? why do I have the family that I have? ¿Por qué tengo mis hijos? Why do I have my kids? Son jóvenes, That they're young. 3 jovencitas 3 young daughters llenas del Espíritu Santo. filled with the Holy Spirit. Y el pequeño de 6 años, And the 6-year-old que Dios ha traído un despertar a su vida. that God has brought an awakening to his life. En estos días In these days, he visto cosas I've seen en la things vida de él in his life que me han dejado con la boca that abierta. have left me with my mouth Y el open. Señor me dijo, And the Lord told me, prepárate, be ready, porque pronto because soon vas a ver a este hijo you will see the son predicar. preach. Usted lo va a ver predicar aquí. You will see him preach here. Usted lo va a ver predicar. You will see him preach. Lo va a ver predicar. You're gonna see him preach. Muy pronto lo va a ver predicar. Very soon. Y es que cuando el Espíritu Santo de Dios te llena, It's because when the Holy Spirit of God tu fills vida you, es transformada y tu vida es cambiada. your life is changed. Eso es and lo que transformed. nosotros tenemos que anhelar para nuestra That's casa. what we need to desire for our Que house. nuestra casa se llene del Espíritu For Santo. our house to be filled with the Holy Spirit. Oramos con el entendimiento, To pray with the understanding. pero oramos en el But Espíritu. we also pray with the Spirit. Y termino con esto. And I conclude with this. Hace muchos años atrás Many years ago, me tocó ir a recoger a unos ministros I had to go pick up some ministers. allá en Centroamérica al aeropuerto. In Central America, I went to the Yo los airport. iba a transportar a ellos I was going to take them a los lugares que ellos iban a ir a predicar. to the places that they would go preach at. Cuando estos hombres y estas mujeres se subieron al bus, And when they got on the bus, empezaron a hablar en otras lenguas. they began to speak in other tongues. Y yo los quedaba viendo por el espejo. And I looked at them through the mirror. Y yo decía dentro de mí en ese momento, And I said with them, among myself, ¿qué es esto, Señor? I said, what is this, Lord? ¿Serán que están completos o le falta una cora para el dólar? Are they full, or are they lacking a few cents? Y esta locura, Señor. And I said, what is this craziness? Yo escuché a muchos predicadores, muchos pastores, I heard many pastors, many preachers iglesias conservadoras, with conservative churches hablar en contra de hablar en lenguas. speak against speaking in tongues. Yo crecí con eso aquí adentro. I grew up with that in mind. Y ahora tengo a más de 10 personas detrás de mí. Now I have more than 10 people behind me. Yo decía, estos están locos, And I said, these people are crazy. pero no estaban locos. But they weren't crazy. Ellos sabían lo que estaban haciendo. They knew what they were doing. Ellos sabían lo que estaban haciendo. They knew what they were doing. Ellos sabían lo que estaban haciendo. They knew what they were Ellos doing. sabían que Dios iba a hacer algo en esa They ciudad. knew God would do Ellos something in that sabían que Dios place. iba a traer salvación. They knew God would bring Ellos sabían que iba a salvation. haber liberación. They knew that there would be Y ellos sabían deliverance. que no era un poder natural. And they knew that it wasn't a Se natural necesitaba el power. poder del Espíritu Santo. That they needed the power of the Holy Spirit. Los llevé a la primera reunión I took them to the first gathering, a una iglesia conservadora to a conservative church, y empezaron ellos a ministrar. and they began to minister. Mi pastor me puso a mí para que yo los transportara a ellos. My pastor put me in charge of me transporting them, Y yo estaba ahí. and I was there. Y de repente, And suddenly, todo el ministerio de alabanza the whole praise and worship de team esa iglesia, of that church, porque era una iglesia religiosa, because it was a religious church, todos los que estaban ahí en el altar cayeron al suelo.
All those that were in that altar fell to the ground, Así eran los brincos que pegaban, and they would jump this high, retorciéndose, twisting themselves endemoniados. because they were demonized. Ellos eran los que ministraban la alabanza. They would minister the praise and Ellos eran los que worship. adoraban. They would worship, Y todo eso estaba dormido. and all of that was asleep. Pero cuando llegó el poder real de Dios, But when the true power of todo God lo que came, estaba escondido, everything that was todo lo hidden, que se escondía, everything that was hiding, esas tinieblas escondidas, the darkness that was no hiding, pudieron resistir el poder de Dios. could not resist the power of God. Y todos fueron liberados, And they were all delivered. todos fueron transformados, They were all todos transformed. fueron cambiados. They were all changed. Y aquella iglesia pequeña And that small church se convirtió en una iglesia de miles. became a church of thousands. ¿En serio? I'm serious. Lo que yo le enseño no es algo que me contaron, yo lo vi con mis propios ojos. What I tell you is not something that I was told. I saw Yo with my estaba own allá abajo eyes. como estaba usted. I was sitting down as you are. Y yo decía, Señor, el de la guitarra en el piso, And I said, Lord, the one that plays the pegando guitar grandes gritos. on the ground, El que estaba en el screaming. piano, The one on the keyboards, revolcándose por el otro lado. you know, moving on the other side. ¿Y esto qué es, Señor? And I said, what is this? Esto es el reino. This is the kingdom. El reino The kingdom trae liberación. brings El deliverance. reino liberta. The kingdom El delivers. reino liberta. The kingdom El reino delivers. liberta. The kingdom delivers. ¿Sabe lo que Pablo dijo? You know what Paul said? Yo hablo en lenguas. I speak in tongues. Si me lo puede buscar, está ahí en Corintios, si me lo pueden buscar. Yo hablo en lenguas más que todos vosotros. I speak in tongues more than you all. Yo hablo en lenguas más que todos vosotros. I speak in tongues more than you all. Que toda la iglesia junto. Es And lo the que whole decía Pablo. church. That's what Paul said. Porque Pablo entendió. Because Paul understood. La Biblia dice The Bible says que Él nos dio las llaves del reino. that God gave us the keys of the kingdom. La oración es una llave del reino. Prayer is a key of the kingdom. La oración en el Espíritu es una llave del reino. Prayer in the spirit is a key to the Esta kingdom. llave te da un acceso This key gives you an para access entrar to go in a un lugar to a place donde un carnal no puede entrar. where someone carnal cannot A alguien enter, que vive en pecado no puede where entrar. someone that's in sin cannot Y enter. cuando tú entras ahí, And when you te enter empiezas there, a dar cuenta de cosas. you begin to see Te things. empiezas a dar cuenta de lo que Dios quiere hacer. You begin to see what God wants to do. Si me lo pueden buscar. Yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahí está. Escúchelo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. And I thank God I speak tongues more than you all. Yo hablo en lenguas más que todos vosotros. I speak in tongues more than you all. Caminaba, I would walk. iba, oh Ramasha Kararabashiri, se estaba bañando, oh Rabasha. He was showering. He was. Oh, Rebereshererererekaya. Iba conduciendo su burro porque no habían carros. He was Su driving his mula. donkey. Y Ramasha Tararabashe, Oh, rielele masheke, oh relele. Rabaquete Rebarabasha. Donde quiera que Pablo iba, Everywhere Paul would go, iba gimiendo en el espíritu. he was hymning in the spirit. Y ahí va, oh Ramashe Terabakaya. And he would go, oh, ralala shekete. Voy a ir a Asia. I'm going to go to Asia. Y empezaba, oh Ramasha And he would Karabashe. begin. "Irelele shakatala mala." Y el espíritu le decía, no vayas ahí. And the spirit would say, don't go to Asia. No vayas a ese lugar. Don't go to that place. Agarra otra dirección. Get another direction. Porque te están esperando. Because they're waiting for Y you. te quieren matar. And they want to Y kill tu you. tiempo de morir todavía no ha llegado. And your time to die is not here El yet. Espíritu Santo es el GPS. The Holy Spirit is the Es el GPS. GPS. It's the El GPS. Espíritu Santo es el GPS. The Holy Spirit is Es el que te va a the dirigir a las fuentes de agua. It's the one who will lead you to the Es el fountains que of te va a water. dirigir al avivamiento. Who will guide you to revival.
Cuando Dios me habló de los 3 días de venir a orar al templo, When God spoke to me about the yo 3 days, empecé a hablar en lenguas. I began to speak in Y yo le tongues. decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? And I said, Lord, how will I do it? ¿Cómo lo hago, Señor? How do I do ¿Lo it? hago todos los días? Do I do it all days? Y el Espíritu empecé a hablar en lengua. Oh, reba, sherena, la bacaya. And I began to speak in tongues. Oh, ra, la, la, Yo sheke, estaba ahí te, la. sentado y estaba hablando en lenguas. I was there sitting down and I was speaking in tongues. Señor, hay algo que vas a hacer, Señor. Lord, there is something that you're going to do. Y la iglesia tiene que orar. And the church needs to pray. Dame, Señor, la dirección. Lord, give me the Oh, direction. pererererererere, candaraba, shereraraya. Oria, la, la, sheke, ma, la, la, kete. Y me dijo el Espíritu, And the Spirit told me, lunes, Monday, miércoles, Wednesday, viernes. Friday. Yo dije dentro de mí, And I said among myself, amén, Señor. I said, Amen, Yo dije, Lord. 1 hora. I said, 1 Y seguí hour. hablando en lengua. Oh, ramasheterererere, calla. And I continue Y praying. me in dijo tongues. el Oh, la, 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 Espíritu, sheke. no, And una the hora Spirit no. said, no. Vas a orar 2 horas You're cada going día. to pray 2 2 hours. horas. 2 hours. 2 horas. 2 hours. Y el Espíritu me dijo, And the Spirit told me, en un mes, in a month, Ministerio Internacional Fuego de Dios Fire of God International Ministry estará en otro nivel espiritual. will be in another spiritual Escuche lo level. que le estoy diciendo. Listen to what I'm telling you. Dios va a guiarnos, Dios nos va a dirigir God will guide us and direct a us hacer cosas poderosas. to do mighty things. Escuche, Listen, póngase de pie. go ahead and stand up. Cuando usted toma una decisión de esas, When you make one of those decisions de dejar de seguir siendo la misma persona, of stopping the same person, ese es el problema de la iglesia hoy. that's the problem with the church. Se conformaron. They conformed. Se conformaron con un canto. They conformed with one Se conformaron con una oración de 5 song. minutos. They settled with a 5-hour prayer. Se 5-minute conformaron, prayer. no, es que una vez a la semana puedo ir a la casa de Dios. They conform with going to the house of God once a week. ¿Sabe dónde creció Samuel? En la casa de Dios. You know where Samuel grew up, in the house of Ahí God. creció. That's where he grew up. ¿Dónde cree que han crecido mis hijas? En la casa de Where Dios. do you think my daughters have grown up? In the Mis house hijas of han God. visto los milagros. My daughters have seen Mis the hijas han visto las miracles. maravillas de Dios. My daughters have seen the Mis wonders hijas of han visto God. cuando las puertas se han cerrado. My daughters have seen when the doors have Cuando closed. no ha habido absolutamente nada. When there's been nothing. Y ellas han visto a Dios proveer. And they've seen God provide. Y sabe que cuando nosotros como familia estamos pasando cualquier situación, And you know that when we as a family were going through a situation, ellas vienen a mí they come to y me me dicen, papá, no se preocupe. and they say, Dad, don't worry. Dios está en control. God is in control. Descanse, Rest. porque han visto a Dios Because they've seen y saben God. cómo Dios trabaja. And you know how God works. Y empezamos a hablar en el And we Espíritu. begin to speak Y in the Spirit. empezamos a gemir en el Espíritu. We begin to hymn No in the sabemos Spirit. cómo vamos a salir de esta. We don't know how we will get out Pero of this. tenemos el GPS. But we have that Y el GPS. GPS me va a dirigir. And the GPS will guide me. Hay una historia en la Biblia There's a story in the Bible donde el rey de Siria where the king of Syria se levantó en contra del pueblo de Israel rose up against the people of Israel. y dijo, lo vamos a esperar en tal lugar And they said, we're going to wait for them in a certain place. y los vamos a destruir And we're going to y destroy vamos them. a deshacerlos. And we're going to go ahead and Pero destroy allá al them. otro lado, But on the other ahí side, estaba el profeta Eliseo the prophet Elijah was there, conectado en el Espíritu. connected in the Spirit. Antes el Espíritu Santo no venía sobre todos, Before, the Holy Spirit wouldn't come upon anybody. Just solamente anybody. venía sobre ciertas personas que él escogía. The Holy Spirit would only come upon those certain people he would choose. Y una de esas personas era el profeta Eliseo. And one of those people was the Y el prophet profeta Elijah. Eliseo ahí estaba. Oh, Ramashaka, The prophet Elijah was there. Ahí Oh, estaba en el Ramashake Espíritu. did it. He was there in the Spirit. Y le dice, And he says, dile al rey de Israel tell the king of Israel que no se vaya to not leave por la izquierda. the left side. Que no se vaya por ahí. To not go through that. Que se vaya por la derecha. Tell him to go through the right side. Porque hay un plan del enemigo en contra de su vida. Because there's a plan of the enemy Y against venía his el life. profeta And the prophet came. y le decía, And he would tell him, rey de Israel, king of Israel, no te vayas por ahí. do not go through here. Vete por el otro lugar. Go through the other side. Y allá iba el rey de Israel. And the king of Israel would go through that side. Luego el rey de Siria venía And then the king of Syria would come.
Y decía, no, vámonos por la derecha. And he would say, let's go to the right. Ahí lo vamos a esperar. We're going to wait for him there. Y lo vamos a matar. And we're going to kill Y ahí him estaba there. el profeta. And the prophet was Estaba there. clamando, He was crying buscando el out, rostro de Dios. seeing God's face. Por eso se fija usted That's why you see la importancia the importance que papá, for Papa, que mamá for mom, se levanten en el to espíritu rise up in the para que spirit, vengan a su hijo y decirte, hey, ¿sabes qué? Por ahí no te vayas. to tell their son, hey, don't go through here. Por ahí no te vayas. Don't go through here. Ahí venía el profeta y le decía, hey, And the prophet would come and say, rey de hey, Israel, King of Israel, no te vayas por la derecha, do not go through the right. vete por otro Go lado. through the other Y side. ahí iba. And he would go. Y vino el rey de Siria, And the king of Syria came. llamó a todos sus generales And he called all his generals. y les dijo, vengan para acá todos And he told ustedes. them, come over here. ¿Quién de ustedes? Which one of you? ¿Quién de ustedes es el traidor? Which one of you is the traitor? ¿Quién de ustedes le está revelando los planes al rey de Israel? Which one of you is telling our plans to the king of Él Israel? pensaba que era alguien He thought it was que someone lo estaba traicionando. that was betraying him. Mire qué poderoso es esto. Look at how mighty this is. Y se levanta uno y le dice, And someone rises up and says, ninguno de nosotros es el traidor. none of us is the traitor. ¿Y sabe lo que dijo? And you know what he said? Dios God le revela todo. reveals everything. Lo que tú dices, What you say, lo que tú hablas, what you speak, los planes perversos the perverse en tu cámara plans más secreta, that in your closest se los chamber revela el profeta. reveals it to the prophet. Él es el que nos está causando estos problemas. He is who's causing all these problems. Dios quiere que le causemos problemas a las tinieblas. God wants us to cause problems to the Cuando usted vive en el darkness. espíritu, When you live in the usted le spirit, causa problemas, le da dolor de cabeza. you give headaches. Y la Biblia dice que mandaron a buscar a Eliseo. And the Bible says that they went to go look for Elijah. Escuche, lo rodearon. You see, they Y surrounded cuando him. él estaba rodeado, And when he was el surrounded, primero que abre la ventana es el que lo servía. and the one that would open the, Y dice, Dios The mío, door first. ¿a qué horas me vine a meter con el profeta? he saw that they were surrounded. He said, oh my God, Mejor me hubiera quedado en mi casa. why did I gather with him? I Mejor should hubiera have stayed seguido at en la home. vida que llevaba. I should have continued the lifestyle that I De had. esta situación nadie nos va a librar. No one's going to deliver us from this Y escuche situation. And listen, Lo que sucedió. what happened was Despierta al hombre de Dios. that he wakes up the Y le man of dice al God. hombre de Dios, And he tells the man escúchame, of God, listen to me. míralo en el problema que estamos metidos. Look at the problem we're in. No hay manera de salir de esta. There's no way of getting out of Y el this. profeta abre la ventana. And the prophet opens the Está window. viendo lo mismo que su servidor está viendo. He's seeing the same thing his servant is seeing, Con una diferencia. with one difference, Que su servidor that his servant estaba lleno de carne. was full of flesh, Pero Eliseo but Elijah estaba lleno del was Espíritu. full of the Spirit. Vieron lo mismo. They saw the same thing, Pero Eliseo no habló lo mismo que él habló. but Elijah did not speak the same thing he Y le spoke. dijo estas palabras. And he told these words, No tengas temor. do not be afraid. Más son los que están con nosotros More are the ones that are que with los que us. están con ellos. There are the ones that are with him. Y dice que oró por él. And it says that he prayed for Le them. abrió los ojos. He opened his eyes Y vio en el Espíritu and he saw in the Spirit los ángeles que habían llegado. the angels that had arrived, Carros de fuego. the chariots of fire. Esta es la diferencia. That's the Es difference. cuando un hombre y una mujer está lleno del Espíritu Santo That when a man or a woman is filled y with the está Holy orando en el Spirit Espíritu, and they're praying in the el Spirit, temor no se va a apoderar de tu fear vida. will not empower El you. temor no te va a hacer que retrocedas hacia atrás. Fear will not make you retreat. Estás lleno del Espíritu Santo. You're filled with the Holy Va hacia Spirit. adelante. You move Va forward. hacia adelante. You move forward. Aquí voy, Señor. Here I go, Aquí Lord. voy, Señor. Here I go, Mi Lord. esposo va a ser liberado. Mi My husband esposa will va a be ser liberada. delivered. My Mis wife hijos will be van a ser delivered. liberados. My children Mis will be generaciones delivered. van a ser liberadas. My generations will Va be a bendecir mi delivered. negocio. Va a bendecir mi empresa. You will bless my business. Voy a ser prosperado. I will be Va a abrir una prospered. puerta. You will open Señor, doors. voy a seguir congregándome. Lord, I will continue Voy a congregating. seguir viniendo a las oraciones a la madrugada. I will continue coming to prayer. Señor, voy a ser discipulado. Lord, I will go to the Señor, discipleship. me voy a someter a la autoridad. Lord, I will submit to all Voy authority. a caminar en obediencia, Señor. I will walk in obedience. Una Lord. persona del Espíritu. A person in the Una Spirit. persona llena del Espíritu. A person filled with the Spirit Nunca va a contradecir a Dios. will never contradict God. Va a hacer la voluntad de Dios. They will do the will of God. Ahí donde está, levante sus manos. Wherever you are, raise your hands. Usted me preguntará, pastor, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? And you may say, Pastor, how can I pray in the Spirit? Or be filled with the Spirit. Y escúchelo. Listen, El primer requisito
The first requirement En un vaso, in a cup, en una vasija, in a vessel, no puede haber una mezcla. there can be a mixture. No puedes tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. You can't have a foot in the world and the El other one primer requisito in the things of God. The first es el requirement arrepentimiento. is repentance. Que te arrepientas de tus For pecados. you to repent of your Que le sins. pidas perdón a Dios. For you to ask for Y forgiveness. que arregles tu relación con Él. And for you to fix your relationship Ese with es el Him. primer requisito. That's the first requirement. El vino nuevo, The new wine, el aceite, the oil, no puede ser depositado en un odre viejo. cannot be placed in an old wine sack. Necesitamos arrepentimiento. We need repentance. El Espíritu Santo es santo, The Holy Spirit is holy. es puro.